vamos a ir al país más caro de Europa. Entonces es una buena idea cargar la nafta en Austria, en la frontera antes de pasar. Acá el litro 95 es 1,62. Así arrancamos. Bueno, mi gente, acá estamos cruzando el puente que divide Austria de Suiza. Hay un río acá. Y tenemos dos misiones muy importantes antes de entrar a Suiza con Lizana. La primera es comprar la viñeta. La viñeta es ese papelito que hay que pegar en el vidrio para poder circular por las rutas. Sí. Y lo segundo es comprar el chip para el teléfono, porque Suiza no hace parte de la Unión Europea y con nuestro teléfono pagamos 7 euros por 100 megas. Muy caro. Así que ya al entrar al país el dinero se va. ¿No hay nadie? No. Ahí ese cartel que ven, ya cruzamos a Suiza. Vamos a realizar un deseo gigante con Lizana, que es conocer el país más caro del mundo, o por lo menos uno de ellos. Pero antes les quiero contar un secreto. Me voy a agachar acá, al lado del auto, me voy a poner así, para el que me vea se me ría. Ahí está, para que nadie escuche. Y les voy a decir algo. Ustedes quieren conseguir pasajes más baratos, de repente alojamientos más baratos, conseguir viajar con promociones que en sus países no están disponibles, pero de repente sí en otros. Nosotros les recomendamos la VPN Surfshark. Con Surfshark VPN se van a poder conectar en otros países y acceder a precios que de repente en el país de ustedes no lo tienen. Pero no le digan a nadie esto, es un secreto entre nosotros. ¿Qué tienen que hacer? Cliquen en el link de la descripción del video, se bajan la VPN por 3 meses gratis. Si no les gusta, Surfshark les devuelve el dinero. Y también les dejo el manual, cómo conseguir tickets aéreos más baratos. Pero esto es entre nosotros, ¿eh? Ay. Ahora sí vamos a cruzar. Sorry, my friend. Do you know where can I buy the viñeta for the car? Eine Minute, meine Frau kommt, ist English perfect. Oh, thank you very much, eh? Thank you very much. Hello, I'm sorry. Do you know where can we buy the viñeta to put in the car and to the tolls? Here at the Coop. The Coop supermarket? Yeah, no, not the supermarket, but at the petrol station, yes. We have to go to that yes. direction? Okay. Just follow my husband. Follow? Oh. Yes. Oh. Just 2 minutes. Thank you so much, eh? You are very kind people, eh? Nos va a llevar y nos va a acompañar el señor. Qué educada la gente acá. Thank you so much, sir, eh? You are very kind. Thank you. Thank you, eh? Ciao. Hello. Do you have viñeta for the car? Yeah, for Switzerland. I want to go to Switzerland and maybe I will be, let's say, 1 week Yeah. with my car. It's given 1 year. 1 year. The minimum is 1 year? How much is? 40. 40. Okay. I have no choice. Mi amor. Ajá. Bueno, acá está mi amor. Ahí está. Bueno, vamos. ¿A dónde vamos? ¿Zurich? Zurich. Zurich. Comencemos por la ciudad más grande del país. Vamos. ¿Qué te parece? Andiamo. Como acá hablan 3 idiomas. 4. Alemán, italiano, francés y romanche. Pero eso, lo más hablado es alemán. Pero bueno, puedo hablar italiano también. Exacto. No sé si me entienden, pero... Dependiendo de dónde estás. Bueno, andiamo. ¿Cuánto será la hora de esto? Cuidado nomás, no vas a chocar acá el BM porque nos va a costar caro el seguro. Bueno, gente, pudimos salir a la calle ahora, vamos a recorrer. Tenemos el ticket del estacionamiento que está acá. No sabemos ni a dónde hay que pagarlo, ni cuánto cuesta la hora. Va a ser la sorpresa del día después. Primero lo que llama la atención, cómo se viste la gente. Así que durante el video, presten atención. Qué lujoso que se visten. Mirá el pescadote que hay allá. Ah, mirá qué lindo, Lizana. Son los bebés. Oh, mirá lo que es el agua. Puedes agarrar un vasito y tomarte un trago si querés. ¿Lo limpio o qué? Sorry,
In this lake is possible to swim or only for... I mean, you can try, but I think they're gonna bite you. I wouldn't recommend. they're gonna bite me? Yes, because They are a little bit... they're Oh. very hungry. But I read on internet there is like a beach here in Zurich to swim or something? Or... Yes, Letten. Ah, But it's you want to swim in the river or on the lake? on the river. River, yes, in Letten. Ah, it's a bit outside here, right? It's near to the station, Oh. other side, but it's very beautiful. It's beautiful. And you can swim there, and it's deep. Ah, awesome. And there are no dogs. And no dogs to attack me. Okay, thank you so much, eh? You're Have a welcome. beautiful day. You too. Bye bye. La verdad es que la gente acá se arregla, pero muy elegante, ¿eh? Muy bien. Zurich es, primero, una de las ciudades más caras del mundo. Me parece que está en segundo lugar en el ranking mundial. Segundo, esta ciudad es la capital financiera de toda Suiza. Acá están los bancos más importantes, las empresas, las multinacionales. Todo está acá. Sí. O sea, toda la gente que trabaja bien arreglada probablemente trabaja en un banco o en una multinacional. Y tercero, es la ciudad más importante de Suiza cuando hablamos económicamente. Acá se mueve todo el dinero. Y la más grande, porque tiene 400.000 habitantes. Entonces, las cosas que veamos acá, los precios, tampoco podemos considerar los que son los precios así en toda Suiza. Porque acá es el lugar más caro. Pero un bikini por 10 para un local acá es baratísimo. Barato. Pero Hasta- solo la bombacha. Pero hasta para mí eso es barato, usualmente de 15. Lo que a mí me gustaría ahora sería encontrar una tienda donde pueda comprar un chip de un teléfono. Un kiosco o algo, no sé si hay kiosco. Hello. Sorry, do you sell SIM card for... Go straight and then right to Swisscom. You find Swisscom. Swisscom? Danke. Cheers. No sé dónde está. No sé. Swisscom decía. ¿Y viste la bandera de Suiza es cuadrada? Sí. ¿Y todas las banderas son rectangulares? Suiza creo que es el único país en el mundo que es cuadrada la bandera. Una calle llena de banderas. Deben ser la bandera de todos los cantones de Suiza. ¿Qué hay? ¿Un fuente? Mira. Ah, es verdad. ¿Sabés que esta ciudad tiene como 2000 fuentes y podés tomar agua potable de cualquiera una de ellas gratis? Wow. Por eso dicen, no compren botellas de agua en Suiza. Sí. El agua potable es más limpia que el agua que viene en la botella. Y en Liechtenstein yo probé. El agua no tiene gusto. Viste que siempre tiene un gusto a no sé, a cloro. Algo tiene. Dicen que el agua más pura del mundo es inolora, incolora Claro. y insabora. Y así era. No sentí nada, solo frescura. ¡Oh, la podemos! Me encantó el aprender. Y recién pasamos por un café y yo vi un croissant, 2 euros, que no es caro en Europa. Y ahí me puse a pensar, nos mintieron. Yo tenía mucha curiosidad antes de venir a este país. Como persona ignorante que era sobre el tema, agarré y puse en Google, ¿todos los suizos son ricos? A ver qué me salía. Y me aparecieron 2 páginas. Un portal de informaciones suizo en todos los idiomas y la página oficial del gobierno estadística del país. Y dice lo siguiente, en el país hay más o menos 2.600 adultos que tienen activos de 50 millones de dólares en el banco. Hay medio millón de suizos que tienen 1 millón de dólares, que hacen parte del club de los millonarios. Eso transforma a Suiza en el país con el mayor número de millonarios en el mundo, o uno de los. Pero la información que más me llamó la atención, y creo que la que puede sorprender a ustedes también, es que el 60% de los suizos gana un salario promedio. El salario promedio, según la página estadística del país, es 6.700 francos suizos mensuales. Imagínense. Pero ¿cuánto será el costo de vida entonces? Ahí mismo dice eso. Después de pagar los impuestos, el seguro de salud, no sé, la ropa, la salida, el alquiler y todo, le sobra esto que ven acá. Más o menos 13% de su sueldo.
O sea, ellos ganan bien, pero el costo de vida que tienen los suizos también es el más elevado del mundo. Decir, ¿todos los suizos son ricos? No, no es correcto. La mayoría de los suizos tiene en Suiza una vida promedio, pero comparado al resto del mundo, sí se puede decir que el suizo tiene una calidad de vida superior a la mayoría de los países. Y también que pueden ahorrar 13%, es muchísimo. ¿No? Hay países que no llegas ni a ahorrar. Pará, yo hice más. Fui a una página de reclutamiento para ver cuánto me pagarían como vendedor. ¿Y cuánto es? Mi sueldo como vendedor en Suiza sería de 4.000 a 4.500 euros mensuales. Es casi el doble de lo que ganaba en Estonia, que ganaba casi 2.500 con las comisiones. ¿Pero con eso puedes vivir? Si vos me lo decías así, al primero me retento, digo, me vengo a vivir acá. Pero después fui a ver cuál es el costo de vida de un individuo acá y es más o menos 3.900, 4.000 por mes. Yo no estaría haciendo mucha diferencia entre lo que me sobraba en Estonia y lo que me sobraría acá, claro, con la misma profesión. Concluyendo todo esto, en Suiza también hay pobreza. Según la página esa de oficial de gobierno, de un 8 a un 10% en Suiza están en la línea de la pobreza. ¿Y qué es la línea de la pobreza para Suiza? Es ganar menos de 4.000 francos mensuales. No es que uno va a venir acá y te vas a hacer rico y todo el mundo es rico y... No, la gente acá tiene que trabajar para pagar las cuentas también, pero goza de una calidad de vida impresionante. Eso no queda duda. Miren lo que es el agua, Mateo. Ven. No. ¿Ves que es transparente? Sí. Y aparte hay cisnes, hay uno durmiendo ahí. Mirá vos, qué hermoso, por Dios. Bueno, ahí te das cuenta. Gastas mucho, pero tenés todo eso, ¿no? Para ver. Claro, el país te devuelve lo que vos pagás en impuestos. Claro, y también en Suiza, mucha gente mayor de edad viene, digamos, a pasar la última etapa de la vida acá. Hay muchos famosos que lo han hecho. Es como un país tranquilo, en paz, silencio. Incluso hay muchas reglas. Por ejemplo, después de las 10 de la noche no puedes tirar la cadena del baño. Más cómodo. Y yo pregunto, si me pasa algo y se me... Te agarra la flojera. Eso, ¿qué voy a hacer? ¿Dejarlo ahí oliendo? No sé, bueno, eso es algo que yo no sabría. Segundo, en los fines de semana no se puede cortar el pasto porque hace mucho ruido. Seguro que hay gente que tiene esos robotitos ya que lo hace silencioso. Y ven los animalitos, todos tienen amigos. Bueno, eso nada que ver, pero con mascotas, si tienes un cuy, por ejemplo, un papagayo, tienes que comprar dos, quieren compañía. Y hasta está en la ley escrito. Y para los perros hay que pagar impuestos para tenerlos. Nunca vi una ciudad donde el río sea transparente. Es la primera vez. Mirá, Lisana, una pizza margarita, 18.50. Como el euro y el franco suizo está 1 a 1, es lo mismo. Pizza de verdura, 22.50. Y una de pollo, 23.50. Y sí, comer afuera está más caro. Está más caro, pero también... no es... No es Pensé que era tan mucho más. Claro. Lisana, tal vez acá encontremos el chip. Espero. ¿Estás escuchando al vendedor? Hablan en italiano. Do you sell prepaid SIM card? Yes. Yes? How much cost? We're tourists. 50 euros? Wow. How many gigas? Unlimited. 1 month. Thank you so much. Thank you. Have a good day. 50 euros con navegación ilimitada. Ajá. ¿Qué hacemos? Yo creo que vemos la ciudad y algún gasolinero. Si no perdemos tiempo y después el parking paga caro, ¿no? Bueno, Estamos dando vueltas sin saber nada. Así Dale. que ¿dónde quieres ir? a mí me gustaría conocer el museo de la FIFA. Entonces vamos allá. Bueno, vamos. No lo puedo creer. Es la tienda de ropa popular más famosa de Brasil. C&A se llama. ¿En serio? Te juro. Es la tienda que antes dijimos que 9 euros el bikini. Sí, y en Brasil es una tienda con precios bajos, baratos, populares. Entonces, no es que todos compran cosas caras. Hay también opciones más baratas. Claro. Hombre trajeado acá, Lisana. Acá parece algo empresarial. Claro, un desfile de moda. Creemos que es la calle con la calle más cara del mundo. No mundo. Con las tiendas más caras del mundo. Claro, Burberry. Ya me olvidé todos los nombres. Fíjate que acá en Suiza hay muchas marcas famosas. Sí. A ver, alguna que me acuerdo. Toblerone, el Sí. chocolate. Lid,
Otro chocolate. Lindt. Bueno, la marca de navaja suiza. Sí. Es otra que se me viene a la cabeza. También hay uno que hace maletas. Siempre está la banderita suiza ahí. El banco Credit Suisse. ¿Quién no conoce ese banco, no? Mi amor, los relojes. Pero Ahí está, mira. Justo está la tienda acá. mira, ahí A está. ver cuánto cuesta el Rolex. Lo más barato es 9.800. No sabría ni cómo mirar la hora, es tan sofisticado que es. Ese collar que parece una víbora. Sí. No sé ni usarlo. Eso cuesta 3.000 trillones de dólares. Au. Exagerado. Qué lujo este lugar. Dicen que el dinero acá es precioso. Vamos a ver si podemos sacar algo para que la gente lo pueda ver también. Ah, me dio un billete solo. Pero viste que son verticales. Qué lindo que es. No es así, Claro. es así. Qué loco. Atrás tienen los Alpes suizos y una persona haciendo... 50 francos. ¿Sabes por qué le dicen franco suizo? No. Porque Suiza ya fue conquistada por Francia en la ¿En época de serio? Napoleón. Exacto. ¿Y Wow. cuál era la moneda de Francia antes del euro? No sé. El franco francés. Ah. Entonces en la conquista impusieron la moneda y quedó así. No la cambiaron, quedó el franco. Lago de Zurich. Así es. Otra vez transparente, ¿eh? ¿Querés dar una vuelta en barquito? Ahí también hay, salen. Un café también. Yo estuve mirando algunos precios de alquileres. Un departamento de un dormitorio bien chiquitito te puede costar alrededor de 1.200 euros mensuales. Y para comprar, dormitorio. lo más barato que vi era un departamento chiquito, $600.000 para comprarlo. Entonces ahí te das cuenta que es ahí donde más te va, digamos, a doler al final del mes para pagar las cuentas. ¿Te acordás que en Viña del Mar hay Sí. un famoso reloj de flores? Sí. Mira, acá hay uno igual. Y hay un pato. Y hay un ahí. patito ahí poniendo huevos. Son patos bebés recién nacidos. ¡Qué hermosura! 5 bebés. Creo que esta es la playa de Zurich, playa pública. Fíjate ahí, un chico que se está preparando para entrar al agua. Sí. El piso es de piedra. Qué patito más amigable. Sí. Normalmente salen corriendo cuando te acercás y estos se vienen cerca. Y miren acá, qué lindo parque y la gente viene acá a tomar solcito, disfrutar. Miren qué lindo. Bueno, está bien, hay que disfrutar de lo que la naturaleza te da, ¿no? ¿Qué son esos pallets que ponen ahí? ¿Para tirarse tipo a tomar sol? ¿Será? ¿Vas a dormir ahí, mi amor? Sí. Bueno, descansa un poquito. Qué lindo. Ah, acá hay otra parte de la playa. Che, ¿hoy es miércoles o jueves? Día de la semana, no sé cuál. Qué lleno que está, ¿no? Sí. Está re lleno. Acá está, mi amor, llegamos. FIFA Museum. Ah, ¿es gratis? No. ¿Cuánto cuesta? Creo que va a ser solo porque es 24 euros. Mirá. Si vos quieres Sí, no. ir, yo te espero. Ya que a mí no soy fan. Sí, está bueno. Pero no me parece justo ir solo, mi amor. Wow, qué buena escalera es. Mirá. Che, mirá, estaban pasando el gol que le hizo Croacia a Argentina. Mirá Brasil, está siempre por todos lados, porque Brasil tiene... Mirá, Messi. Ay, mirá el libro de Maradona también. Lo único que vamos a hacer en museos de FIFA, usar el baño. Bueno, vamos. Por suerte no son las 10 de la noche y puede tirar la cadena. Jiji. Dios santo, miren acá el baño de la FIFA. ¡Qué lujo, por Dios! Mirá estos inodoros. Una maravilla. Bueno, vamos a aprovechar y usarlo. Como dijo Lisana, que es gratis. México 70. Mirá, de Chile del 62. De Suiza, ese. ¿Cuánto cuesta la Copa del Mundo esta? A ver si es pesada. No, levantala. Oh, Tiene el wow. peso verdadero. 150 cuesta. Si querés una camiseta firmada por Messi, 4.100 euros. ¿Cuánto cuesta la de Pelé? 2.500. Podés comprarle de Maradona, pero hay que pedir el precio. Ni te lo dicen. El corte de pelo, 30. Barba y corte de pelo, 50. ¿En ¿Sabés Estonia? cuánto me cobran en Estonia? 25. 25. Entonces- Y a veces hay lugares que hasta 30. No hay diferencia. No hay diferencia. Miren la cala de autos. El tránsito de Suiza. Una Mercedes, Maserati. una Maserati, una BMW
Y allá adelante hay Mercedes. Mercedes. Y estaba un hombre con un traje blanco y negro adentro. ¿Que Todo- parecía de cuál película me dijiste? Ah. ¿No? Parecía de la película 50 tonos de No. gris. Ah, no, parecía 360 días. Si no la vieron, a las mujeres les va a gustar esa película. Bueno, dimos una parada porque teníamos un hambre. Acá en la panadería. Hello. One piece of this cake. One of here. One of these also. You have a Sprite or something? No, I have only iced tea or apple juice. Iced tea. 1610, please. Thank you very much. Thank you very much. Tienen monedas de 2 francos. ¿Ves? De 1 franco. O sea, las moneditas acá hay que cuidarlas porque Vale. valen bastante. Qué lindo. Una McLaren. Hermoso. Wow. ¿Se puede estacionar ahí? Parece que no. Uy. Toda esa bolsa 27,89. Pero vamos a comer como 3 veces o más. Vamos a ver cuánto va a salir el estacionamiento. 14. ¿Cuántas horas? 3 horas. Bueno, sí, el parking más caro que ya pagué, ¿no? El más caro de nuestras vidas. Creo que ahí, mi amor, es el camping. Sí. Ahí en la entrada. Vamos a ver si hay lugar para acampar. Estoy preocupadito. Sir, can I, do you rent here space to put a tent? For a tent, yes. Yes? Yes. How much cost a night? 33. 33? 33. Okay, I like to rent one night. One night. Yes, Yes. yes, sir. Yeah. Spain oder was sind Sie? Niederlande. I live in Estland, Estonia. Estland. Estland. Iceland. Ah. Yes. Uh-huh. Long way, huh? We are in a car trip all over the Europe. Yeah. 2,000 kilometers. Wow. My girlfriend drives, I don't drive. Ah, no. She loves to drive. She drives 10 hours, Yeah. no stop. Nee. She's very good. Ja. Listo, mi amor. ¿Sabes cuánto cuesta el vino acá? ¿No? 3,80. No puede ser. Un vino italiano. Te juro. Ya. Y uno más. Uno más, mi amor. Con el hambre que tenemos. Mete, mete, mete. Uy. Ahí está. Uy. Ah, Está rico, pero tal vez mejor sería un poco más sazón. No tiene mucho gusto. No tiene mucho gusto. Aparte la foto tenía tremenda pollo, ¿no? Mira, No tiene pollo. no tiene ni pedazos de pollo. Qué divertido. Esta es mucha diversión. A mí me encanta. Anoche va a llover acá. Hay trueno, todo. Lisana fue afuera, dejó la puerta abierta, se llenó de agua. La carpa se está inundando un poco, está entrando agua. No sé si no está hecha para la lluvia o hicimos algo mal, no sé. ¿Por qué entra? El agua entra por acá, ¿ves? Entra por esta... Ay, me estoy mojando el... Ah, ¿lo ves? Entra por el techo también. ¿En serio? Sí. Entonces tenemos que abortar la carpa. Imagínate si no tuviéramos el auto, ¿qué hacíamos? ¿Qué haces? No. Ay, pero mirá la lluvia que nos agarró. No te puedo creer. No. 37 euros para dormir en el auto al final. Se va a mojar todo el colchón, todo mañana. Igual, ¿qué se le va a hacer? No he podido dormir casi nada, infelizmente. Es muy incómoda esta posición del auto. Sí, sí. ¿Por qué la carpa está abierta? Va, está inundada. Completamente mojado. Mira. Imagínense si dormíamos ahí adentro.
Lisana iba a terminar nadando dentro de la carpa, pobrecita. La verdad, hoy parece que va a llover todo el día porque no hay ningún rayo de sol. No pudimos dormir, pero el glamour nunca se pierde, ¿viste? Bueno, mi gente, ahora con la cara un poco mejor, les damos un buen día. Vamos a ir a buscar un cafecito a este lugar que parece tan bonito que encontramos camino en la ruta, porque nos vamos después a un lugar que nos recomendaron que es muy hermoso acá. Algo que me encanta de las casitas de acá es que tienen como 20 ventanas más o menos afuera. ¿Por qué tendrán tantas ventanas, Lisana? Para ver la vista, no sé. Guten Morgen. Morgan. One tea, one coffee, and one sandwich. 2 sandwiches. 2, all right. Thank you. Oh, mirá las campanas de las vacas gigantes. Wow. Estas son las casitas típicas de campo suizas del interior, ¿ves? Todos de madera. Están decorados con la misma campana que le ponen a las vacas. El techito también de madera. Qué lindo. Y tienen 500.000 ventanas. La señora nos explicó que las ventanas es para que entre la luz. Entonces la casa puede aprovechar. Por eso tiene tantas ventanitas. Resuelto el misterio. Sí. Pagamos 17,10 centavos. En Latinoamérica, si necesitábamos internet, fuimos a Starbucks, acabamos pagando eso. Mirá, esta es una casa residencial, Lisana. Y también tiene un montón de ventanas. Todos tienen un montón de ventanas. Lo único que me preocupa, ¿sabes qué es? A la mañana cuando me despierto tener que limpiar una por una. Mateo, Limpiar todas las ventanas. Eso sí que, ¿qué trabajo me daría? una vez al año lo limpias en la primavera. Hay un poco de casa en esa ventana. Ahora llegamos a la región de Appenzell. Vamos a caminar más o menos unos 20 minutos, me parece, un poco más. Porque hay un lugar muy especial donde vamos a poder probar el queso suizo, pero hecho de forma artesanal. Y les voy a contar un secreto más. Leí que acá es posible cruzarse al tenista Roger Federer, porque viene muy frecuentemente y le encanta este lugar. Vamos, Lisana, vamos. Vamos, que se puede. Sí se puede. Llegamos a Sealpse. Es el lago de este pueblito que queda acá sobre la montaña. Y uno de los lagos más lindos de todo Suiza. Pero ¿qué es lo que lo hace más especial? Lo que está del otro lado del lago. Me bajé un altímetro. ¿Para qué sirve esto? Para nada. Pero me lo bajé de curioso nomás. Estamos a 1149 metros de altitud. Caminando. Mamma mía. No sé qué es más hermoso, ¿el Mateo o el lago? Creo que Mateo. Sí. Creo que llegamos, ¿eh? Sí. Ahí están las casitas de queso. Hay que abrir el portón. ¿Podés? Ah. ¿Sí? ¿Por qué será que hay tantas fábricas de queso en Suiza? 80% de la tierra no es apta para la agricultura, hay mucha piedra. Entonces, ¿qué van a poner? Van a poner animales. La mayoría son vacas, hay también ovejas, cabras, alpacas hemos visto. Y tienen la campana justo para que no se pierdan, porque lo sueltan, ponen que van a comer arriba de la montaña y después en la tarde, si uno quedó ahí, lo van a escuchar. ¿Solo queso hacen o...? Casi la mitad de la leche que juntan lo hacen queso. Ah. Y dicen que el suizo en promedio come 21 kilos de queso al año. Y algo más curioso, que casi 2/3 son empresas chiquitas, tipo familias que hacen el queso, que no son grandes empresas. Por ejemplo, acá es chiquito, ¿no? Es una producción local y... Mira, ahí viene la vaca. ¿Son curiosos? ¿Y por qué son tan famosos los quesos suizos? Porque tienen alta calidad, buen sabor y son puras, ya que las reglas, leyes y reglas del ambiente, de producción son muy estrictas, que no pueden hacer cualquier cosa, tiene que ser purísimo. Ah, tocas la campana y te vienen a atender. 4,10. Qué buen precio, ¿eh? Pensé que iba a ser más caro. Mira, ahí de cabra. ¿Hay de cabra? Y eso me imagino este vaca, ¿no? 11.60. Hello. Hello. Do you accept card? Only money? Yeah. This one, please.
Yes. Danke. Yo nunca probé así. Viste, venden en supermercado, tal, el queso suizo ya cortado. No sé, viene de una fábrica grande, pero algo así, local, primera vez va a ser. Sí. Suiza es uno de esos países que vos vas con el auto y querés parar a cada 5 minutos porque tenés una vista espectacular para ver. Sí. Y no te cansás. Suiza agarró como de los Alpes lo más grandioso. Hello. Hello. Here you sell cheese or only milkshake? Milkshake. Milkshake. Vanilla, strawberry, chocolate or café. Wow. It's made with milk. Milk. Ah, okay. This. Huh? No. Ah, okay. Thank you. Sorry. Okay. Thank you. Cheers. Cheers. Quisiera probar la leche pura de acá porque dicen que es riquísima. Sí. Inclusive puedes poner una moneda en la máquina y podés sacar un vaso de leche puro, Pero ya sé qué va a pasar. pero nos va a hacer muy mal. Porque es purísimo. Mirá. La que más lactosa debe tener. Susana, ahí tienen la ordeña. Sí. Porque yo leí que el queso suizo no tiene lactosa. Algo así. Pero la leche obviamente va a tener. Si querés conocer realmente un pueblo bien autóctono del lugar, vengan acá porque van a ver lo que es un suizo del campo. Claro. Porque mira dónde vive, en el medio de la montaña. Pensamos con Lisana por qué no terminar este video probando un queso suizo hecho por un campesino suizo que ni siquiera sabe hablar otro idioma que no sea el alemán suizo. La verdad que huele muy bien. Huele a leche fresca, ¿eh? Es verdad. Y en cuanto probamos el queso, podemos decir las primeras impresiones que tuvimos de este país. Yo la verdad que me di cuenta que hay cosas que no son verdades. Por ejemplo, que todo el mundo es rico. No lo es. La gente acá gana y trabaja para pagar su costo de vida. Tienen una buena calidad de vida, obviamente. Y segundo, los precios no son tan altos como esperábamos para el turista. Porque el camping costó menos que en Liechtenstein. Igual tenés que venir acampando. Si quieres venir a hacer turismo en un hotel, te va mucho dinero. Ahí sí es caro. Eso es verdad, sí es caro. Pero sí hay formas de hacer turismo con menos dinero. Sí. O haciendo un turismo más simple. Pero espera, antes que lo pruebas, te voy a dar una frutilla al postre. Espera, porque acá hay fresas silvestres. Bueno. Me siento eso un poco raro decir, qué rico que está esto, ¿viste? Es medio raro probar la comida. Me gustaría que ustedes puedan morder un pedazo de este queso para que sientan lo delicioso que es. Para que ustedes puedan sentir el sabor. Me encantaría pasar la pantalla y darles un pedazo de este queso. Es un poco diferente, ¿no? De lo que usualmente comes. Realmente se nota que es muy fresco. Y tiene un ligero sabor. Como no es ajo, no es cebolla. Sí, algo así. Tiene un condimento que tampoco sé descifrar lo que es. Nos despedimos del video. Y el próximo video va a ser aún más grandioso. No se lo pierdan Sin tampoco. dudas. Así que nos vemos pronto. Los queremos mucho y gracias por el apoyo. Hasta la próxima. Besos. Besos. Chao.